Dejé 15 millones de pesos en la caja fuerte de mi hijo, pensando que allí estarían más seguros antes de mi mudanza. A la mañana siguiente, mi hijo y su esposa desaparecieron, junto con la caja fuerte. Yo solo sonreí. Él no tenía idea de que la caja fuerte ya estaba. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo mi historia. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Si alguna vez te has sentado a solas en tu cocina, viendo el vapor subir de una taza de té que te preparaste solo para tener algo cálido en la habitación, entonces quizá entenderías el tipo de silencio con el que yo vivía. Tenía 75 años, y la mayoría de los días, el océano tras mi ventana conversaba más que mi único hijo. Entonces, un jueves, sonó el teléfono. Me dijo que me extrañaba, que quería que estuviéramos cerca de nuevo, que tenía todo un plan para empezar de cero juntos en Uruguay. Y le creí, no por ingenua, sino porque la soledad te hace aferrarte al sonido de una voz familiar, incluso cuando sabes que se sostiene sobre algo muy frágil. Mi casa estaba al borde de la costa de Baja California, donde el viento soplaba de lado y el océano nunca fingió ser cálido. No era lujosa, pero era mía. El tipo de lugar donde los pisos conservaban el eco de tus pasos mucho después de que dejaras de caminar, y las paredes conocían la forma de tus días. Había vivido allí sola por más de 2 décadas, desde que mi esposo falleció. El silencio se me había acomodado como un abrigo viejo. No era reconfortante, simplemente me quedaba. Javier no había venido en 3 años. Por teléfono, su voz tenía un brillo especial, como si alguien le hubiera quitado lo opaco. Habló de este nuevo capítulo con Sofía, una vida más tranquila, sol, impuestos bajos, un borrón y cuenta nueva. Se mudaban a Uruguay y querían que yo también estuviera allí. Se acabaron las fiestas separados. No más cumpleaños perdidos. Un comienzo totalmente nuevo. Me preguntó si consideraría vender la casa y quedarme con ellos un tiempo hasta la mudanza. Dijo que tenían un cuarto de huéspedes. Dijo que Sofía ya le había hecho un espacio en el closet. No dije nada de inmediato. Solo me quedé mirando los libros apilados en la mesa, la bufanda que había estado tejiendo, aunque no era para nadie, la tarjeta de cumpleaños del año pasado, todavía pegada al refrigerador. No tardé mucho en decidir. Habían pasado demasiados inviernos desde que alguien me decía «nosotros», y lo decía en serio. Le dije que iría. Al día siguiente, empaqué una maleta y llamé a un agente inmobiliario. Pero no vendí la casa. Todavía no. Me dije a mí misma que era por prudencia, pero quizá era algo más. Quizá una parte de mí ya sabía que el amor no siempre se remienda en el mismo lugar donde se rasgó. A veces, solo construye un disfraz mejor. ¿Alguna vez has vuelto con alguien, no porque haya cambiado, sino porque todavía esperabas que pudiera hacerlo? Lo primero que noté al entrar en su departamento fue el olor a cera de limón para muebles y algo caro derritiéndose en una vela. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Ni una sola foto en la pared del pasillo. Solo superficies limpias y el tipo de muebles en los que te sientas como si estuvieras de visita. Sofía me recibió como si estuviera grabando un especial de Navidad. Sus brazos se abrieron de par en par. Su voz era almibarada. Me llamó Mamá Elena. Nadie me había llamado así antes. Dijo que siempre había deseado una suegra como yo, que yo irradiaba una energía pacífica, que mi piel se veía increíble para tener 75 años. Los cumplidos llegaban en capas, como si alguien los hubiera escrito de antemano. Javier se quedó detrás de ella, observando. Sonrió cuando nuestras miradas se encontraron, pero la sonrisa no se le quedó. Esa vieja sonrisa suya, la que solía ver cuando tenía 5 años, ya no le llegaba a las mejillas. El cuarto de huéspedes estaba preparado, sábanas limpias, toallas nuevas, incluso una bata nueva doblada pulcramente sobre la cama. Fue un detalle considerado, quizá demasiado considerado. Sofía me mostró dónde desempacar, mencionó el closet y luego cambió de tema rápidamente, preguntando si había traído algún papel importante. Por si acaso, dijo. Pensó que sería inteligente guardarlos en un lugar seguro para la mudanza, quizá en una caja de seguridad. Su sonrisa nunca desapareció de su rostro, pero sus ojos no dejaban de mirar mi equipaje. En la cena, hablaron de Uruguay,
como si fuera una tierra de ensueño, sin impuesto predial sobre el dinero de jubilación extranjero, clima cálido todo el año, gente amable, un pequeño grupo de expatriados que organizaba reuniones donde cada quien llevaba algo y jugaban a las bochas todos los jueves. Javier dijo: «Es el tipo de vida que siempre quise para todos nosotros». Yo asentía cuando tenía sentido, pero una parte de mí permanecía quieta, observando. Sofía sacó el tema de mi casa. Dijo que al estar cerca de la costa, el valor de reventa debía de ser alto. Mencionó que sería inteligente vender antes de que el mercado se desplomara. Yo no había dicho nada sobre vender, no directamente, pero ella lo mencionó de nuevo, como si hubiera practicado la frase. Más tarde, mientras ellos lavaban los platos, volví a caminar por el pasillo. Seguía sin haber fotos familiares, ni siquiera una de Javier de niño, solo paredes desnudas y ese extraño olor a limón. En el cuarto de huéspedes, me senté al borde de la cama y me tomé mi tiempo para desempacar. Metí la mano en el forro de mi bolso buscando la pequeña llave de acero. Seguía allí, fría, pesada, familiar. Algo en todo esto no me cuadraba. No podía ponerle nombre, no podía probarlo. Pero hasta las palabras más amables empiezan a sonar extrañas cuando se han dicho demasiadas veces. Apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo, el sueño no llegó fácil. La caja fuerte era más pesada de lo que parecía, de esas viejas de acero con bisagras gruesas y un dial que hacía clic al girar. La había tenido durante años, sin pantallas, sin tarjetas, sin atajos, solo peso y memoria. No les dije a Javier y a Sofía lo que planeaba esa mañana. Solo le pedí a Javier si podía mover su coche para que yo pudiera acercar mi camioneta al edificio. Cuando preguntó por qué, le dije: «Tengo algunas cosas que no quiero dejar en la camioneta toda la noche». Mientras empujaba el diablito por el pasillo de entrada, Javier salió, ansioso, como si hubiera estado esperando la oportunidad de ayudar. Extendió la mano, diciendo que él podía encargarse desde ahí. Le dije que yo podía. Sin sonrisas, sin alzar la voz, simplemente seguí caminando. Su mano se quedó en el aire un segundo antes de caer a su costado. Rodé la caja fuerte hasta el cuarto de huéspedes y la coloqué en la esquina. Sin discursos, sin explicaciones. Solo dije que era para unos papeles importantes. No dije de qué tipo. No la abrí. Unos minutos después, Sofía pasó cargando un montón de ropa sucia. Se detuvo al verla, le echó una larga mirada y luego dijo: «Esa cosa parece bastante seria». Asentí. Se quedó allí un instante de más antes de seguir su camino. Esa noche cenamos pasta. Sofía sirvió vino como si fuera una ocasión especial, aunque nadie dijo por qué. Javier volvió a sacar el tema de la casa. Dijo que un amigo suyo, agente inmobiliario, podría pasar, echar un vistazo, darme una cifra aproximada. Le dije que no era el momento adecuado. Más tarde me paré en el pasillo y los observé a los dos en la cocina. Mantenían la voz baja. No era una pelea, pero la forma en que Sofía usaba las manos hacía parecer que estaba dando órdenes, no sugerencias. Javier, en su mayoría, miraba la barra, se frotaba mucho el cuello, asentía como si estuviera de acuerdo incluso antes de pensar. De vuelta en el cuarto de huéspedes, hice algo que no había hecho desde mis tiempos trabajando para el gobierno federal. Tomé una aguja y un trozo de hilo de mi viejo costurero. Pegué un extremo al marco de la puerta y pasé el otro holgadamente sobre la perilla. Un truco de los viejos tiempos, algo que solo notarías si ya lo estuvieras buscando. Dormí con un sueño ligero. Cada crujido del suelo me despertaba. Alrededor de las 2 de la mañana, oí movimiento. No pasos, más bien una pausa, un cambio de peso, una respiración contenida por demasiado tiempo. Luego, silencio. Por la mañana, el hilo estaba en el suelo, sin nota, sin preguntas. La habitación, quieta. De nuevo ese penetrante olor a limón, demasiado fuerte, como si alguien hubiera limpiado después de hacer algo que no debía. Recogí el hilo y lo guardé de nuevo en el cajón. Todo seguía allí, por ahora, pero alguien había probado la perilla. Había esperado a que se apagaran las luces.
Había pensado que el amor significaba conocer a una madre lo suficientemente bien como para romper sus defensas. Se equivocaban. Esta vez. El departamento se sentía hueco. No pacífico, sino vacío de esa manera que se siente incluso antes de abrir los ojos. No había café preparándose, ni tuberías traqueteando. Solo silencio. Me levanté antes del amanecer, me até los zapatos y salí al pasillo. La puerta de su dormitorio estaba abierta de par en par. La cama estaba hecha, impecable, sin una sola arruga en la cobija. No había zapatos alineados al borde como solían estar. La esquina donde solía estar la maleta estaba vacía. En la cocina, 2 tazas descansaban en la barra. Una con una leve marca de labial, la otra todavía llena de café frío que nadie tocó. Una cuchara yacía junto a una servilleta arrugada, húmeda con el fantasma de un cerco de café. Miré hacia abajo. El pequeño tapete cerca de la puerta había desaparecido. Abrí el closet. Los abrigos de invierno, todos y cada uno, se habían esfumado. La mochila de Javier, que siempre colgaba detrás de la puerta principal como un adorno fijo, ya no estaba. Entré en el cuarto de huéspedes. La caja fuerte solía estar en la esquina. Ahora, nada más que una leve marca cuadrada en la alfombra donde una vez estuvo. No había ninguna nota en la mesita de noche, ningún mensaje en mi teléfono. Pero cuando volví a la mesa de la cocina, la vi. Una hoja de papel doblada, sujeta bajo una piedra de río lisa, del tipo que compras en una tienda de regalos al salir. Decía: «No te molestes. Algún día lo entenderás. Estamos haciendo lo mejor para todos nosotros». Sin nombre, nada más. Me dejé caer en la silla. No crujió como la mía en casa. La madera era nueva, demasiado acabada, demasiado perfecta. El tipo de muebles que compras en un sitio web porque se ven bien en las fotos, pero no significan nada. Mis manos se quedaron quietas. No lloré. Todavía no. Revisé el baño. El portacepillos, vacío. Los cajones, entreabiertos y revueltos. Solo quedaban mis cosas. Ni un rastrillo de repuesto, ni rastro del perfume de Sofía. Incluso las vitaminas habían desaparecido. En el pasillo, noté la línea de polvo en el suelo, donde siempre se apoyaba el estuche de la guitarra de Javier. Ni siquiera le había oído tocarla desde que me mudé. Fui a la ventana, aparté la cortina. Su coche ya no estaba. No robado, no llevado. Simplemente se había ido. Todo había sido planeado. No una huida, un borrado silencioso. Habían esperado hasta el anochecer, esperado a que me durmiera, esperado hasta que dejara de buscar señales, hasta que dejara que el silencio me convenciera de que todo estaba bien. Recogí la nota de nuevo, la doblé cuidadosamente 2 veces y la metí en el bolsillo de mi abrigo. No porque planeara guardarla, solo porque la verdad era pesada y necesitaba cargarla un poco más antes de soltarla. La habitación se sentía más amplia ahora. No porque el lugar estuviera vacío, sino porque finalmente vi lo que nunca había estado realmente allí y no se trataba solo de la caja fuerte. Llegué a la costa antes del mediodía, sin llamadas, sin mensajes, nada más que la carretera extendiéndose delante como una pregunta cuya respuesta ya conocía. La casa se veía exactamente como la dejé. Las cortinas seguían recogidas. Un único sobre, con impuestos prediales vencidos, esperaba en el buzón como si hubiera estado aguardando a que alguien se preocupara por él. Mi llave giró con facilidad. Adentro olía a brisa marina y a recibos viejos. No deshice la maleta. No me molesté en preparar té ni en encender las luces. Fui directamente al closet del pasillo. Bajé la caja polvorienta con la etiqueta Navidad y luego deslicé el panel trasero. Detrás, la segunda caja fuerte. Nadie sabía de ella, ni siquiera Javier, ni siquiera mi esposo antes de morir. Estaba encajada entre los postes, oculta bajo el tablaroca. El dial giró limpiamente, no por uso reciente, sino por la memoria muscular de alguien que nunca olvida. La abrí. Todo seguía allí. Bonos al portador, monedas de oro, documentos legales, copias certificadas y las pilas de dinero en efectivo, fresco y sin usar, tal como se lo había pedido al banco cuando cobré el cheque de mi pensión y me fui hace 23 años.
15 millones de pesos, intactos, sin sonrisas, sin una oleada de satisfacción. Solo esa profunda y hueca punzada de algo peor que la traición. Me dejé caer en el suelo del pasillo con un viejo paquete de fotos en mi regazo. Javier con su suéter de rayas, a Javier faltándole un diente, Javier sosteniendo su trofeo de la Feria de Ciencias de tercero de primaria. Recordé el olor a pegamento a la 1 de la mañana, ayudándole a construir ese volcán de papel maché. Recordé coser a mano las insignias en su camisa de explorador. Recordé mentirle al oficial de crédito para conseguirle un mejor trato en la colegiatura. Todo se sentía como presionar la mano contra un cristal. Frío, claro, quebradizo. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había dado demasiado? ¿O simplemente nunca había entendido realmente lo que significaba ser necesitada? Recordé todas las veces que dejé pasar las cosas. Está cansado. Tiene mucho trabajo. No es muy bueno con el teléfono. Sofía lo está intentando. Ya vendrán para la próxima Navidad. Siempre hay una próxima vez. Deslicé las fotos de vuelta en la caja. Cerré la caja fuerte. Volví a colocar el panel. El reloj de la sala sonaba más fuerte de lo que recordaba. Antes me gustaba el silencio. Pero ahora sentía que al silencio también le gustaba yo. Y no de una manera amable. Me levanté, me sacudí las manos, me dirigí a la cocina, me preparé un té y me senté en la mesa donde la luz de la tarde siempre caía justo alrededor de las 2:30. Dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. No lloré, pero algo había cambiado, no en la habitación, no afuera, sino en algún lugar profundo dentro de mí. Eran poco más de las 6 cuando oí que llamaban a la puerta. 3 golpes suaves, espaciados uniformemente, sin prisa, sin nerviosismo, simplemente seguros de sí mismos. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, Itzel. No la había visto en más de 10 años. Lo último que recordaba era a una adolescente delgaducha, arrastrando una bicicleta descompuesta por mi camino de grava, preguntando si tenía cinta adhesiva. Ahora estaba allí, con un abrigo de lana azul marino, su cabello castaño cuidadosamente recogido detrás de una oreja. Los mismos ojos, sin embargo, grandes, nobles. Sonrió como si no estuviera segura de que la recordaría, pero sí la recordaba. Solía cuidarla de vez en cuando su abuela tenía que doblar turno en el trabajo. Guardaba galletas de avena con pasas en el estante de arriba solo para ella. Era la única niña que conocí a la que de verdad le gustaban. Dijo que estaba en el pueblo visitando a su tía que vivía a 2 cuadras. Vio la luz de mi porche encendida y pensó en pasar, solo para ver cómo estaba. Le dije que entrara antes de que terminara de decirlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que todavía se inclinaba un poco por la pata dispareja. Levantó la vista y vio la misma grieta en el techo de cuando era pequeña. Es curioso cómo el tiempo se dobla así a veces. Me contó que ahora estaba estudiando Derecho, a punto de terminar en la UABC. Solo le quedaba un semestre. Su voz tenía esa firmeza que adquiere la gente que ha pasado por malas rachas y ha salido más centrada por ello. No le conté todo de golpe, pero me preguntó cómo estaba y le dije, acabo de volver de la ciudad. Cuando mencioné a Javier, se detuvo. Algo cambió en su rostro, rápido, como un destello, y entonces me contó lo que había pasado. Dijo que había pasado por el departamento de Javier un par de semanas atrás. Estaba entregando unos documentos legales para alguien que ambas conocíamos, alguien que intentaba vender una propiedad en el extranjero. Fue Sofía quien abrió la puerta. Itzel dijo que Sofía la reconoció, pero mantuvo la distancia. Empezó a hacer preguntas extrañas. Quería saber si había estudiado Derecho Financiero, algo sobre herencias o cuentas offshore. En ese momento, Itzel pensó que solo era una plática casual. Entonces Sofía sacó mi nombre a colación. Preguntó, ¿qué banco usa ella? ¿Alguna vez ha mencionado mudarse del país? Dijo que estaba trabajando en algo para mamá Elena, tratando de poner todo en orden. Sonaba raro, pero no peligroso, hasta que Itzel se enteró de que yo había vuelto al pueblo de repente. Me preguntó, ¿por qué? No respondí, solo la miré. Fue entonces cuando extendió la mano sobre la mesa
y la posó suavemente sobre la mía. No se trataba de obtener respuestas ni de armar un lío, solo de mantenerse en contacto, de forma sencilla y constante, honesta. Ni siquiera me di cuenta de cuánto había extrañado eso hasta que lo tuve justo frente a mí. Dijo que siempre recordaba lo tranquilo que se sentía estar en esta cocina. Como una vez, le di un par de calcetines de mi cajón porque los suyos estaban empapados. Le dije, el cuidado de verdad se nota en los pequeños detalles. La miré y por un segundo vi lo que siempre había deseado encontrar en Javier. Alguien que sabía estar ahí, no por interés, no para aparentar, sino simplemente porque importaba. Y por primera vez desde que salí de ese departamento frío y silencioso, algo dentro de mí se calmó. A la mañana siguiente, preparé 2 tazas de café y le pasé una a Itzel. Nos sentamos en el solarium, la luz entraba por el cristal, las ventanas empañadas suavemente por el frío de afuera. Tenía un cuaderno en su regazo y lo abrió con delicadeza, como si ya contuviera respuestas. Pude ver que no había dejado de pensar desde la noche anterior. Sus preguntas no eran ruidosas ni agudas, solo líneas de pensamiento firmes que intentaba conectar. ¿Qué tipo de seguridad había ofrecido yo en casa de Javier? ¿Había hablado de dinero delante de alguien? ¿Cuándo empezó Sofía a preguntar sobre la mudanza? Respondí a todo lo que pude, lenta y claramente. Mientras hablaba, observé cómo cambiaba su expresión, no con sorpresa, sino con una especie de atención alerta, como si algo que había estado borroso finalmente comenzara a enfocarse. Se inclinó un poco, su voz baja pero firme, y dijo, «Quiero ayudar a resolver esto, no como estudiante de Derecho, no con ningún título de por medio, solo como alguien que ha visto de lo que es capaz la gente cuando cree que no te queda nadie que te respalde». Eso me llegó de otra manera. Después de eso, empezamos a armar el rompecabezas, paso a paso, cada hilo suelto extendido sobre la mesa. Resultó que Javier había estado revisando listados de propiedades en Uruguay durante más de un año. Itzel los sacó de su correo electrónico, marcados como favoritos, con fecha y hora, archivados, como si hubiera estado estudiando su plan de escape en cámara lenta. Algunos de esos enlaces llevaban a cuentas offshore, limpiamente ocultas, mientras que otros apuntaban a empresas fantasma, conectadas a nombres que Sofía había mencionado de pasada, como si estuviera probando cuánto sabía yo ya. Se había inscrito en 2 seminarios web distintos sobre cómo mover grandes cantidades de dinero sin activar ninguna alerta bajo las leyes de declaración de Uno de los ponentes destacados, su primo, un tipo que dirigía un canal de internet muy astuto centrado en la protección de activos en el extranjero. Y esos documentos que no paraba de ponerme sobre la mesa, no estaba pidiendo ayuda. Ya tenía nombres, números de identificación fiscal, números de ruta. Usaba un lenguaje que solo se oye de alguien que ha pasado mucho tiempo navegando en esas aguas. Javier nunca había mencionado el dinero, no directamente, pero Sofía no era ciega. Había estado sentando las bases durante meses, quizá más, poniendo las piezas en movimiento mientras fingía que nada de eso significaba algo. Entonces, Itzel encontró algo más, algo enterrado pero deliberado. Una publicación de hacía 6 meses, medio perdida en el perfil social de Sofía. Estaba en una exposición de yates, con gafas de sol, sonriendo como si el sol fuera suyo, con una leyenda que bromeaba sobre cobrar y retirarse antes de tiempo. Había etiquetado a un tipo con sede en las Islas Caimán. Dirigía una firma especializada en mover dinero fuera del alcance, a ese tipo de lugares donde nadie mira hasta que ya es demasiado tarde. Esto no fue precipitado, no fue imprudente, ni siquiera fue repentino. Ella había estado planeando su salida paso a paso, mientras el resto de nosotros pensábamos que estaba quieta. Habían estado preparando el terreno todo el tiempo. No fue una traición del momento. Tenía una estructura, un flujo, como si todos hubieran ensayado su papel. Javier estaba al frente, el suave, el fácil. Sabía cómo engatusarme sin siquiera intentarlo. Podía sentarse a mi lado, llamarme mamá como si todavía significara algo, y pedir ayuda como si no hubiera vergüenza en ello.
como si nunca hubiera aprendido qué era la vergüenza. Él era quien podía atraerme, pero Sofía era el motor detrás de todo, la verdadera fuerza. Se mantenía al margen, se hacía la callada, se mantenía limpia, pero ella dirigía el juego. Había trabajado el tiempo suficiente en auditoría fiscal como para reconocer a los de su tipo antes de que abrieran la boca. Refinados, tranquilos, siempre observando. Nunca tomaban lo que alguien atesoraba, solo las piezas que la gente dejaba de proteger, las que dejaban a la vista, abiertas, vulnerables. Me recliné en mi silla, respirando lentamente, dejando que mis ojos recorrieran la sala. La colcha que hice cuando tenía 30 años, con manos que todavía se sentían seguras de las cosas. La pintura que mi esposo encontró en una pared polvorienta de alguna tienda vieja en Nuevo México, dijo que le recordaba a un lugar que había visto en un sueño. La fila de marcos en la repisa de la chimenea, todos alineados en orden como si nada hubiera cambiado en años. Nada de eso era intocable ahora, no porque lo hubiera clavado, sino porque finalmente lo vi por lo que era. Cada pieza tenía un peso, y esta vez no iba a restarle importancia solo para mantener a la gente cerca. No iba a quedarme callada para que alguien más estuviera cómodo. Al final de esa semana ya me había cansado de esperar. Itzel llegó con un bloc de notas y un nombre. Dijo que conocía a alguien con quien podía hablar. No una abogada de renombre en un edificio de cristal del centro, sino un despacho de abogados tranquilo y sin lujos frente a la preparatoria. Ladrillo rojo, techo bajo, una bandera afuera. Se llamaba Linda. Nada llamativo, solo un nombre sencillo en una puerta sencilla. No pidió antecedentes, no interrumpió. Me dejó hablar hasta que el aire se aquietó, interviniendo solo cuando algo necesitaba ser escrito. Nos sentamos una frente a la otra en esa oficina estrecha mientras le contaba todo. No solo el dinero, aunque eso importaba, sino los años que me desgastaron. Las medias verdades a las que me aferré, las excusas que puse, el silencio que guardé y la forma en que me permití creer que confiar en Javier era lo mismo que amarlo. Linda escuchó atentamente, sin perder detalle, y juntas trazamos un plan completo. El primer paso fue desechar toda la estructura de mi patrimonio, no solo ajustar el testamento, sino destriparlo todo y empezar de cero. Creamos un fideicomiso en vida desde los cimientos, sólido y blindado, con un lenguaje tan claro y directo que nadie podría torcerlo más tarde. No se trataba solo de mantener a Javier o a Sofía fuera de alcance. Era un escudo contra cualquiera, presente o futuro, que pudiera intentar abrirse paso y tomar lo que no era suyo. Lo llamé Fundación Luz de Helena, en honor a mi madre, un nombre que todavía tenía peso en mis huesos. Lo diseñamos para dar apoyo real a mujeres jóvenes que egresan de las casas hogar, chicas sin familia en la que apoyarse, sin red de seguridad, sin un hogar al que regresar. Esa misión había vivido dentro de mí durante años, guardada donde nadie pudiera tocarla, pero ahora sentía que era el momento de ponerla finalmente en marcha. Itzel se encargó del papeleo como una mujer persiguiendo una fecha límite, revisando cada cláusula y párrafo como si se estuviera preparando para el examen de la barra. Nos extendimos sobre la mesa de mi cocina durante horas, ambas concentradas y en silencio, bebiendo té de manzanilla y dejando que una música suave sonara de fondo, lo suficiente para llenar el silencio sin romper nuestro ritmo. Linda manejó la parte legal como la profesional que es, firme y aguda, y yo hice una llamada aparte que llevaba semanas pesando en mi pecho. Fue a alguien con quien no había hablado en más de 20 años. Su nombre era Lowell. Cuando yo estaba en la oficina, él trabajaba como investigador privado, uno de los mejores. Ahora está retirado, pero su mente sigue siendo rápida, sigue cortando el ruido como si nada hubiera cambiado. Lowell no necesitó el trasfondo, no me presionó por razones o explicaciones. Solo preguntó dónde los vi por última vez, qué esperaba encontrar. Le dije, no busco presentar cargos, solo quiero ver las cosas con claridad. Necesitaba saber qué había pasado realmente, no la versión que vivía en mi cabeza. No preguntó por qué ni para qué.
Solo dijo que estaba bien, sin juicios, sin palabras de más. Esto no se trataba de venganza, y no estaba persiguiendo ningún tipo de justicia. No necesitaba un tribunal ni una confesión, solo necesitaba la verdad. Y eso, por sí solo, valía la pena la llamada. No estaba dispuesta a pasar el resto de mi vida atrapada en esa niebla, preguntándome si todo había sido una invención retorcida mía o si me habían tomado por tonta desde el principio. Necesitaba la verdad, la versión completa y sin filtros, incluso si dolía más de lo que esperaba. Un par de días después, Lowell me contactó con un correo electrónico. Había logrado encontrarlos. Estaban viviendo en la ciudad de Montevideo ahora, escondidos en un modesto condominio dentro de un complejo nuevo, justo en las afueras del distrito financiero. El lugar estaba totalmente pagado, sin hipoteca, comprado al contado con una transferencia bancaria offshore que pasó por 3 países diferentes antes de aterrizar finalmente en la cuenta conjunta que habían abierto. Esa parte ya era bastante extraña, pero lo que nos tomó a ambos completamente por sorpresa vino justo después. Todavía había dinero en la cuenta, o al menos eso pensábamos, hasta que Sofía hizo un último movimiento. Retiró todo. No Javier, Sofía. Vació la cuenta y desapareció. Sin despedida, sin dirección de reenvío, ni siquiera una sola línea dejada atrás. Simplemente se fue, y Javier tampoco lo vio venir. Estaba tan atónito como yo. A la mañana siguiente, después de leer la actualización de Lowell, me encontré en el solarium. Abrí la ventana un poco, lo suficiente para que el aire frío de la mañana se colara dentro. Se deslizó por el suelo, silencioso pero agudo, y me hizo apretar el suéter a mi alrededor. Aún así, no me moví. Me senté allí, apenas parpadeando, con las manos apoyadas en un viejo diario que no había tocado en años. La cubierta era de cuero marrón, suave y desgastada en los bordes por haber pasado la mayor parte de su vida enterrado en el fondo de un cajón que nadie abría nunca. Era el que había empezado la semana que nació Javier. Nunca lo usé con regularidad, no a diario ni de cerca. Solo cuando algo me pesaba demasiado en el pecho, cuando ya no podía cargarlo sola. Abrí las primeras páginas. La letra era más apretada, más joven, pero la voz seguía siendo la mía. Una de las primeras entradas era del día en que lo traje a casa del hospital. Había escrito sobre cómo sus deditos se enroscaban alrededor de los míos y cómo no se dormía a menos que yo tarareara la misma canción de cuna todas las noches, sin importar lo cansada que estuviera. Seguí hojeando los años, notas de mañanas de escuela, días de enfermedad, la noche en que llegó a casa con el corazón roto por primera vez. Tantos recuerdos cobraron vida en esas palabras, momentos que ni siquiera me daba cuenta de que había olvidado. Luego llegué a un tramo donde las entradas simplemente se detuvieron. Página tras página en blanco. La vida se había vuelto demasiado ajetreada. Javier se mudó, persiguiendo su propio futuro. Luego mi esposo murió, y el duelo lo impregnó todo, opacando los días. En algún punto de ese lío, dejé de escribir. Dejé de intentarlo, hasta el mes pasado. La última entrada era de hacía 3 semanas. La escribí después de entrar al departamento y encontrarlo completamente vacío. Solo 2 líneas. Se han ido, pero yo sigo aquí. Cerré el diario y lo dejé a mi lado en la mesa. La llamada llegó tarde. No tarde según el reloj, sino tarde en el sentido de que cambia todo el ambiente de una habitación. Estaba sentada en mi silla junto a la ventana, con un libro abierto en mi regazo que en realidad no estaba leyendo. El teléfono vibró 1, 2 veces y luego se estableció en un zumbido bajo. Número desconocido. Internacional. Dejé que sonara una vez más antes de contestar. Era Javier. Su voz no sonaba como antes. Todo el encanto suave y la confianza fácil habían desaparecido. Lo que se oía era débil y áspero, como alguien que no había dicho nada honesto en voz alta en semanas. Dijo, «Lo siento», sin preámbulos, sin excusas, solo eso. Luego, nada. No llené el silencio. Dejé que él lo sostuviera. Luego dijo, «Sofía se fue». Vació todo. Todo había desaparecido, incluso el condominio estaba a su nombre. Volvió tarde una noche y no pudo entrar.
La cerradura había sido cambiada. Un vecino le dijo que se había ido en un taxi, con 2 maletas y acompañada de un hombre que nadie reconoció. No le quedaba nada, ni efectivo, ni pasaporte, ni un lugar donde aterrizar. Escuché sin decir mucho. Me preguntó si yo lo sabía. Dije que sabía lo suficiente. Dijo que no buscaba perdón. Le dije que no lo estaba repartiendo. No por ser cruel, sino porque el perdón no era el punto. Lo que él necesitaba era enfrentarse a sí mismo, sin atajos, sin lástima. Solo el lento y duro trabajo de asumir la responsabilidad por todo lo que rompió. No entre él y yo, sino entre él y el hombre en el espejo. Se quedó en silencio. Luego preguntó qué había hecho con el dinero. No respondí. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque quería que se quedara con esa incertidumbre. Que entendiera lo que se siente perder el acceso, no porque alguien te haya robado, sino porque el daño que causaste finalmente cerró la puerta. Después de un rato, preguntó una última cosa. Quería saber qué veía yo cuando pensaba en él ahora. Pensé en el niño con las rodillas raspadas, el adolescente que no podía cumplir una promesa, el hombre que llamaba solo cuando las cosas se desmoronaban, nunca solo para decir que me extrañaba. Pensé en el departamento silencioso, el café frío y el zumbido constante de la traición que comenzó mucho antes de que la caja fuerte fuera tocada. Así que le dije la verdad. Dije, veo a un hombre al que por fin se le acabaron las excusas. No dijo ni una palabra después de eso. Dejé que el silencio se extendiera. Luego dije adiós, sin enojo, sin dramatismo. Solo lo suficiente para cerrar la puerta a ese momento. Cuando colgué, el aire en la habitación se sintió más pesado, pero extrañamente más fácil de respirar. Apagué la luz, me quedé allí unos minutos más y luego abrí mi diario para escribir una nueva línea. Finalmente hizo la pregunta correcta, pero yo ya había dejado de necesitar la respuesta. 2 meses después, empaqué los últimos platos en una caja de cartón marcada como frágil. La casa de la playa se había quedado en silencio, no como paz, sino como ausencia. Había empezado a hacer eco. Los gabinetes, los pisos, los pequeños detalles, todos susurraban recordatorios de lo que solía ser. No con dolor, solo con el peso de algo que ya no pertenecía. Me mudé a un pequeño departamento en un 2º piso frente a la Facultad de Derecho. Nada lujoso, solo un gran ventanal, una escalera de incendios que daba al patio de la biblioteca y suficiente espacio para empezar de nuevo. No era mucho, pero era mío. Paredes limpias, rutinas sencillas y sin fantasmas escondidos en las esquinas. Itzel me ayudó a instalarme. Llegó con una tetera y un montón de tazas, y nos turnamos para limpiar gabinetes y acomodar los estantes. Su energía se apoderó del lugar rápidamente. Me encontré sonriendo solo por el sonido de su tarareo mientras desempacaba bolsas con cosas básicas para la despensa. Empecé a cocinar de nuevo. Nada grande, nada como las cenas de domingo, solo cosas pequeñas. Una sopa de lentejas que a ella siempre le gustaba. La receta de pan de elote de mi mamá. Itzel pasaba 2 veces por semana, a veces para comer, a veces con sus libros, a veces solo para sentarse y estar ahí. No mencionábamos a Javier, no directamente, pero ella lo sabía. Yo sabía que ella lo sabía, y de alguna manera, eso era suficiente. En su tercera visita, me trajo una plantita, un pequeño helecho resistente en una maceta azul. La puso junto a la ventana de la cocina y dijo, «Toda casa necesita algo verde». La regaba cada 2 días, y más de una vez me sorprendí hablándole. Una tarde me ayudó a crear un blog. Dijo que podría ser un espacio para compartir historias, pensamientos, quizá incluso consejos. Le dije que no intentaba escribir para extraños. Ella dijo, «Los correctos lo encontrarán». Y lo hicieron. Empezó de forma sencilla. Publicaciones cortas sobre envejecer, el peso del silencio, la forma de los límites. Nunca había aprendido realmente a mantener un límite hasta hace poco. Luego vinieron fragmentos de memoria, solo un párrafo aquí, una breve reflexión allá. Lo llamé Luz de Elena, en honor al fideicomiso que había creado.
un lugar de descanso para historias silenciosas. Para mi sorpresa, la gente realmente lo leía. No por cientos, no por miles, pero lo suficiente. Una maestra de Montana dejó un comentario. Una enfermera jubilada de Vermont envió un mensaje. Dijo que las palabras reflejaban cosas que habían llevado dentro durante años, pero que nunca lograron decir en voz alta. No publicaba a diario, no buscaba clics, pero cada vez que le daba a publicar, me sentía un poco más firme, un poco más presente, no porque hubiera reconstruido algo grande, sino porque finalmente dejé de disculparme por necesitar hacerlo. El sol ya había alcanzado el borde del marco de la ventana cuando me senté con mi té. La primavera se había colado sin anunciarse. Afuera, el patio bullía con el sonido de tenis sobre el pavimento y voces que se convertían en risas. Me quedé adentro, observando desde la quietud. Esa mañana, acababa de publicar una nueva entrada en el blog. Era tranquila, solo un texto sobre la quietud misma, sobre lo fácil que es extrañar lo que no se ha ido, sin drama, sin grandes verdades, solo el pulso lento de estar presente. Esa tarde llegó un correo electrónico. El asunto provenía de alguien que una vez creyó odiar a su madre. Casi lo ignoro, pero algo me detuvo, así que lo abrí. Era de una joven que vivía en New Hampshire. Hablaba del largo silencio entre ella y su mamá, una pelea que ocurrió hace 10 años y que nunca se arregló. Luego dijo: «Tu historia me hizo sentarme y escribirle». No estaba segura de si alguna vez la enviaría, pero la escribió. Eso solo ya era más de lo que había hecho en una década. La leyó 2 veces. Me recliné en mi silla y observé cómo la luz del sol se movía sobre la mesa. Pensé en las diferentes versiones de mí misma durante el último año. La que confiaba demasiado fácil. La que cuestionaba todo. La que volvió a tomar la pluma. La que se quedó a pesar de todo. Y me di cuenta de que nada de eso había sido en vano. La caja de seguridad en mi closet apenas contenía algo ahora. Unos pocos papeles, un anillo que no había usado en años y una foto de mi madre conmigo en su regazo, doblada cuidadosamente en los bordes. De alguna manera, se sentía bien que quedara espacio adentro, como prueba de que ya no tenía que mantener todo enterrado y sellado. Afuera, el viento había arreciado. Pétalos de los cerezos flotaban más allá de la ventana, ligeros y a la deriva, sin dirección. Tomé mi diario y escribí una última línea. No un cierre, solo un pensamiento. A veces, lo que te salva es lo que decides dejar ir. La primera semana, en el nuevo departamento, no abrí el cajón superior derecho de mi cómoda. Ahí es donde había puesto el sobre que Javier envió, sin remitente, sin carta adentro, solo el título de propiedad de mi antigua casa, transferido a mi nombre de nuevo. No lo necesitaba. La casa ya se había vendido. Pero guardé el sobre, metido debajo de un par de calcetines de repuesto que nunca usaba. No por sentimentalismo, sino por costumbre. Porque incluso cuando eliminas a alguien, a veces tus dedos no reciben el mensaje. Siguen buscando. Mi vida no se hizo más grande después de mudarme. Simplemente se hizo más nítida. Los días llegaban con menos distracciones. Me levantaba con la luz, preparaba té, limpiaba la barra 2 veces aunque no estuviera sucia. No hablaba mucho, no ponía música. Leía, caminaba, escribía. Todo lo pequeño tenía peso. El silbido de la tetera, el crujido del suelo bajo mis talones, el escozor del aire frío cuando abría la ventana para dejar que todo respirara. Itzel pasaba todos los martes y jueves. Había empezado a trabajar como pasante en un despacho local, algo discreto pero ajetreado, y sus manos siempre se veían secas por el papel y la tinta. Nunca se quejaba. Entraba, colgaba su abrigo y preguntaba si quería hablar o simplemente estar sentada. Algunos días apenas decíamos una palabra. Otras veces lo poníamos todo sobre la mesa, lo que significaba alejarse de personas que deberían haberte amado mejor, lo que se sentía ser la que se quedó demasiado tiempo. Una noche dijo: «¿Sabes? Está bien si estás enojada». Yo dije: «Estoy cansada de estar enojada». Ella asintió, no como acuerdo, sino como reconocimiento, como si hubiera visto la forma en que la ira quema la habitación pero nunca la calienta.
Nunca volvimos a hablar de Sofía, no directamente. Pero una vez cuando Itzel estaba leyendo un expediente y murmuró: «Nunca confíes en alguien que te llama mamá antes de habérselo ganado», no la corregí. Solo le serví una taza de té y dejé que eso quedara entre nosotras. Todavía había ecos, ciertas canciones en la radio que me hacían cambiar de estación, ciertos olores en los pasillos del supermercado, cera de limón, velas caras, que hacían que mis manos se apretaran sin pensar. Pero no luchaba contra los recuerdos, los dejaba pasar como el clima. Algunas tormentas no necesitan refugio, solo paciencia. A mediados de abril, me uní a un grupo de caminata para mujeres mayores de 60. Se reunían en el parque cerca de la preparatoria, abrigadas con polares de distintos colores y zapatos para caminar con las suelas gastadas. El primer día que aparecí, una mujer llamada Marlene me dio una palmada en el hombro como si nos conociéramos de hace 20 años y dijo: «Pareces alguien que sabe guardar un secreto». Le dije: «Depende del secreto». Se rió tan fuerte que los patos se dispersaron. No hablábamos de esposos o hijos a menos que alguien los mencionara. Mayormente hablábamos del camino por delante, de a quién le dolía la rodilla, de qué banca era la mejor para ver el atardecer. No era terapia, no era un grupo de apoyo para el duelo. Era solo movimiento, pies en el pavimento, aire en nuestros pulmones. El tipo de sanación que no nombras porque nombrarla la arruinaría. Una mañana, mientras rodeábamos el lago, Marlene me preguntó si creía en empezar de nuevo. Dije: en empezar de nuevo no, pero en empezar desde donde estás, en eso sí creo. Ella asintió. Sí, eso suena correcto. De vuelta en casa, empecé a reorganizar las cosas. No porque lo necesitara, sino porque quería que el lugar se sintiera vivido. Moví el helecho al baño. Puse mis libros en el suelo en lugar de en el estante. Incluso saqué algunas fotos, ninguna de Javier. Solo de viejos amigos, de mi madre, una instantánea de Itzel y yo en una cafetería con asientos rotos y un pay que sabía a perdón. No volví a la caja fuerte, ni a la vieja, ni a la segunda, ni siquiera a la caja de seguridad debajo de mi cama, pero sabía dónde estaba todo: el dinero, los documentos, el poder. Nada de eso me asustaba ya, nada de eso me retenía como antes. En cambio, ahora llevaba un tipo diferente de registro. Notas del blog, nombres de personas que habían escrito, fragmentos de sus vidas que sonaban como la mía. Una mujer en Kansas dijo que mi última publicación la ayudó a sentarse en su porche de nuevo, algo que no había hecho desde que su esposo falleció. Un hombre en Oregón dijo que imprimió una entrada y la guardó en su guantera, por si alguna vez necesitaba recordar no llamar a su hija solo para discutir. No me estaban agradeciendo, estaban dando testimonio. Y eso se sentía mejor que un elogio. Se sentía ganado. A finales de mayo, recibí una llamada de Lowell. Dijo: «Pensé que querrías saber, la encontraron. A Sofía, en Panamá, esta vez, dirigiendo una consultoría. Nuevo nombre, nuevo hombre, mismo juego». Pregunté: «¿Y Javier?». Suspiró: «Sigue en Uruguay, trabajando en una marina. Vive en un piso compartido encima de una tienda de carnada». Pregunté si estaba a salvo. Lowell dijo: «Hasta donde sé, solo está perdido». No pedí más. No necesitaba más. Esa noche abrí mi diario y escribí: no necesitaba que él perdiera. Solo necesitaba dejar de perderme a mí misma tratando de conservarlo. Afuera, el viento estaba cambiando. No agudo como en la costa, sino cálido, como si tal vez algo bueno estuviera llegando. No fuerte, no rápido, pero real. Y lo real, había aprendido, siempre es suficiente para construir una vida. Empecé a pasar las mañanas de los jueves en el café de Millie, el tipo de lugar donde las tazas no combinan y los clientes habituales se han sentado en las mismas mesas desde antes de las últimas elecciones. La primera vez que fui, la barista me llamó Corazón y se olvidó de cobrarme el pan tostado. Dejé una propina generosa y tomé el asiento en la esquina del fondo, junto a la ventana, donde la luz del sol se extendía larga sobre la mesa, cálida y lenta, como si no tuviera otro lugar a donde ir.
Llevaba mi diario conmigo, pero no siempre escribía. A veces, solo observaba a la gente. Un hombre con una chaqueta verde que siempre pedía lo de siempre, aunque cambiaba cada semana. Una mujer que tomaba su café negro y leía la sección de obituarios como si fuera una escritura sagrada. Y un niño pequeño con orejas grandes y una bufanda roja que venía todos los jueves con su padre de aspecto cansado y siempre pedía 2 roles de canela, uno para ahora, uno para después. Me gustaba esa mesa, no me pedía nada. Solo sostenía mi taza y me dejaba ser. Un jueves, Itzel se deslizó en el asiento frente a mí. No me había dicho que vendría, no era necesario. Habíamos superado el punto de necesitar avisar. Si aparecía, significaba que tenía algo que decir. Y si no, significaba que no. Eso era suficiente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carta doblada. No la leí, dijo. Pensé que debía dártela a ti primero. Era de Javier, de nuevo, la misma letra temblorosa, el mismo franqueo internacional. Pero esta no era solo un título de propiedad o una súplica, era más larga, pesada. El tipo de carta que la gente escribe cuando sabe que no queda nada por ganar. No la abrí de inmediato. Solo la sostuve bajo mi mano y terminé mi té. Itzel no me apresuró. Bebió su café y golpeó su pluma contra la mesa como si estuviera marcando el ritmo de algo que yo aún no podía oír. Cuando finalmente abrí el sobre, las páginas temblaron un poco. Si fueron mis manos o el viento de afuera, no podría decirlo. Comenzaba con su infancia. Escribió sobre la vez que se rompió el brazo al caerse del roble, cómo me quedé despierta toda la noche en esa silla del hospital tarareando la misma canción que solía cantarle cuando tenía pesadillas. Recordaba el termo rojo que le empacaba cada invierno, siempre lleno de sopa, nunca comprada, siempre caliente. Recordaba cosas que yo no sabía que guardaba. Luego vinieron las grietas. Escribió sobre Sofía, no para defenderla, no para culparla, sino para explicar cómo la dejó tomar el volante porque no quería admitir que había dejado de saber a dónde iba. Escribió: estaba cansado de necesitar cosas que no sabía cómo pedir, así que empecé a tomar lo que creía merecer. Esa línea me golpeó más fuerte de lo esperado, no porque excusara nada, sino porque sonaba honesta. No pedía dinero. No pedía otra oportunidad, solo me decía que ahora trabajaba de noche en los muelles. Dijo que el trabajo era duro, pero hacía los días más cortos y el sueño más profundo. Dijo que estaba solo y por primera vez no intentaba arreglarlo, solo estaba viviéndolo. Cerró la carta con esto: si alguna vez vuelvo a ser un hombre del que estarías orgullosa, te escribiré. No antes. Doblé la carta una vez, luego otra. No la volví a meter en el sobre. Simplemente la deslicé en el bolsillo de mi abrigo junto a mis llaves y el dulce de menta que siempre guardaba para Itzel. Cuando levanté la vista, ella me estaba observando. No con preocupación, no con lástima, solo lista. ¿Quieres decir algo?, Zrenia preguntó. No, dije, hoy no. Pagamos la cuenta y salimos a la mañana. El sol ya estaba alto. La gente se movía a nuestro alrededor. Estudiantes, ancianos con perros, mujeres en traje sastre aferrando el café como una armadura. No me sentía invisible en la multitud, solo me sentía firme. Esa tarde pasé por la ferretería. Compré una mesa de madera azul para el departamento. La puse junto a la ventana. Puse el helecho sobre ella. El mismo helecho que me dio Itzel, que casi había matado 2 veces, pero que seguía reviviendo con la cantidad justa de agua y silencio. Dejé la carta en el cajón debajo de la mesa, no porque planeara releerla, sino porque no todo necesita ser desechado para ser dejado atrás. A la mañana siguiente, me senté allí con mi té, con las piernas recogidas, el blog abierto en mi laptop. Título: las personas en las que nos convertimos cuando nadie mira. Primera línea. A veces, la sanación no parece un cambio. A veces, solo parece sentarse en una mesa azul sin necesidad de explicar por qué. Terminé el texto, añadí una foto de la mesa bañada por el sol temprano y le di a publicar. Luego me recliné y escuché el zumbido del radiador, la ciudad despertando afuera, y por primera vez en mucho tiempo no me preparé para lo siguiente. Dejé que llegara el silencio.
El departamento se sintió diferente esa semana, no porque algo hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. La mesa azul estaba junto a la ventana, como si siempre hubiera estado allí. El helecho, de alguna manera todavía vivo, se inclinaba hacia la luz con una especie de gracia obstinada que empezaba a entender. No reorganicé los muebles. No tomé ninguna gran decisión. Simplemente dejé las cosas donde estaban y presté atención. Una noche, mientras las luces de la calle se encendían y el mundo exterior se aquietaba, me encontré releyendo algunos de los comentarios del blog. Había solo unas pocas docenas, la mayoría cortos, algunos anónimos, pero tenían peso. Uno decía: no pensé que nadie más supiera lo que se siente ser abandonada pero no olvidada. Otro escribió: me ayudaste a perdonarme por quedarme demasiado tiempo en un lugar que nunca me vio. Ese se quedó conmigo. Lo había impreso, doblado 2 veces, y lo metí en la parte de atrás de mi diario como una oración que no quería perder. Itzel había estado ocupada. Exámenes finales, preparación para juicios, un caso pro bono que la absorbía en largas horas y noches tardías. Todavía se reportaba, pero con menos palabras y más silencios. Nunca le pedí que viniera. Aparecía cuando era importante. Llegó un viernes por la tarde con una carpeta de Manila y un pan de plátano. Puso ambos en la barra como si pesaran lo mismo. Luego se apoyó en el fregadero y me miró de esa manera tranquila que tiene cuando algo se avecina. Creo que deberías leer esto, dijo señalando la carpeta. No es sobre Javier, no directamente, es sobre Sofía. No me moví de inmediato. Solo nos serví té a ambas y esperé a que mis manos dejaran de temblar. Dentro de la carpeta había copias de registros que Lowell había pasado, escaneos de pasaportes, registros de bienes raíces, algunas fotografías de las cámaras de seguridad del aeropuerto en Panamá y Lisboa. Sofía no se estaba escondiendo. No del todo. Simplemente había seguido adelante, cambiado de nombre de nuevo, se había asociado con alguien nuevo, un hombre con un apellido europeo y experiencia en estructuración de patrimonios. Estaban construyendo algo, un negocio, una estrategia, un futuro sin escombros. Ninguna mención de Javier, ningún rastro de él en el papeleo, solo Sofía, tan impecable e imperturbable como siempre, viviendo la vida que intentó quitarme, excepto que ahora era suya, y nadie más tenía que salir lastimado para que ella la conservara. Miré a Itzel. ¿Por qué me muestras esto? Porque el cierre no viene de olvidar. A veces viene de ver el panorama completo y elegir no acobardarse. Asentí. Cerré la carpeta. Respiré hondo por la nariz. Ella nunca necesitó amor, dije. Solo necesitaba una oportunidad. Y no es la última que vendrá buscando una, añadió Itzel. Pero ahora los verás venir. Comimos el pan de plátano en silencio. Estaba seco, pero ninguna de las dos lo dijo. Algunas cosas simplemente las dejas ser. Ese fin de semana, caminé hasta la playa. No la de la casa vieja, demasiado lejos, demasiado fría en la memoria, sino un tramo tranquilo, cerca de las afueras del pueblo, donde la arena era suave y las gaviotas no chillaban. Me paré en la orilla, el viento atrapando el dobladillo de mi abrigo, y dejé que la marea subiera hasta mis pies. No retrocedí. Solo dejé que el frío me encontrara. No lloré, no recé. Solo me quedé allí y me dije a mí misma: sobreviviste a esto. No le debes a nadie las ruinas. De vuelta en casa, escribí una nueva entrada. Título: Lo que viene después del silencio. Primera línea. La sanación no es ruidosa. No llega con globos ni cartas en el correo. A veces aparece con los pies descalzos sobre la arena fría y la comprensión de que ya no estás esperando. La publiqué y cerré la laptop. 3 semanas después, recibí un correo electrónico de una maestra en Georgia que dijo que su clase había estado siguiendo el blog. Chicas jóvenes, en su mayoría, de último año, algunas que habían pasado por el sistema de adopción. Me preguntó si consideraría hacer una videollamada con ellas, solo para hablar sobre lo que significa construir una vida después de la ruptura. Dije que sí antes de permitirme pensarlo demasiado.
El día de la llamada, usé un suéter suave y los aretes que mi madre me dio en su último cumpleaños. Me peiné el cabello hacia atrás y me senté junto a la mesa azul. Cuando la pantalla se llenó de rostros jóvenes, algunos sonrientes, otros reservados, todos curiosos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No orgullo, no miedo, solo una especie de disposición tranquila que no sabía que había estado esperando. Una de las chicas preguntó, ¿qué le diría a alguien que no sabe por dónde empezar? Miré directamente a la cámara y dije, empieza con la verdad, incluso si eres la única que la escucha. Otra chica levantó la mano y dijo que no había hablado con su abuela en 4 años, pero pensaba en ella todos los días. Le dije, no tienes que arreglar todo de una vez, solo no dejes que el silencio sea lo último entre ustedes. Terminamos la llamada con una despedida. Justo antes de desconectarme, una chica susurró, gracias por no rendirse. Después no lloré, pero sí me quedé muy quieta. A veces no necesitas un nuevo comienzo, solo una pausa limpia. Esa noche, Itzel me envió un mensaje con una foto. Era de una pequeña librería cerca de la Facultad de Derecho, del tipo con letreros escritos a mano y más polvo que clientes. El dueño se jubilaba. Me preguntó si quería asociarme con ella en el contrato de arrendamiento, convertirlo en algo suave, algo estable. Quizá una librería taller de escritura cocina comunitaria. Nada grande, solo un pequeño lugar donde la gente pudiera venir y salir más ligera de cómo llegó, con libros, historias, té, lo que necesitaran. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, hagámoslo. No lo hice para perseguir la sanación. Lo hice porque la sanación me había encontrado sentada quieta y me preguntó si estaba lista para construir algo de nuevo. Y esta vez dije que sí. No porque estuviera intacta, sino porque finalmente supe que no tenía por qué estarlo. Estamos contando esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó su vida entera por sus hijos y nietos, solo para ser despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para sí misma. No contamos esto para juzgar a nadie, sino para hacerte detener y pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has vivido algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo con 2 historias más en la pantalla final, favoritas de este canal, y que sin duda te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí.